Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas, un jueves más que nos permiten estar en sus hogares. Agradecemos su sintonía, agradecemos que jueves a jueves nos acompañen. Como siempre, un jueves de alegría, un jueves eucarístico, un jueves que tenemos que estar ante la presencia de nuestro Señor, un jueves como debe ser todos los días, donde tenemos que ir a verlo, a platicar con Él, a vernos de frente con Él. Vamos a empezar como siempre este programa porque tenemos que poner el programa en las manos de nuestro Señor y hoy especialmente vamos a poner este programa en manos del Espíritu Santo porque vamos a hablar mucho de lo que es el Espíritu Santo a través de esta fiesta que se nos aproxima, que es Pentecostés. Así que, donde están, le pido que nos acompañen en esta oración para ponernos en sintonía, para poder ir dejando un poco esas preocupaciones, esas angustias que a veces nos van dando en el día a día nuestro caminar. Así que vamos a hacer una oración para pedir esa invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Primero te damos gracias que nos has permitido respirar, amanecer, ver la luz del día. Te damos gracias que nos has permitido comer. Te damos gracias que nos has permitido despertar junto a mis hijos, a mi esposa. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te damos gracias, mi Señor, porque nos permites entregar un poquito de lo que tú nos has dado. Te damos gracias, mi Señor, porque siempre a lo largo del tiempo estás con nosotros en esos pequeños, grandes milagros que nos haces día a día. Hoy te queremos pedir y te queremos invocar al Espíritu Santo. Sabemos por fe que derramas el Espíritu Santo y que anda en todos nosotros. Sabemos que a través de tu Espíritu Santo pones en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón todas las cosas buenas que nos acercan a ti. Hemos hablado mucho acerca de la gracia y hoy que vamos camino a pedir que derrames tu Espíritu Santo en todos nosotros, en todos los que de alguna forma estamos ahí pendientes, en todos los hermanos que nos escuchan, en todos los hermanos que tienen la necesidad de sentir la presencia viva de nuestro Señor, en su corazón, en su alma, en su ser. Te queremos pedir que derrames ese Espíritu Santo a todos los que están ahí presentes, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos van a escuchar más adelante y a todos los que de alguna u otra forma sienten la necesidad de ti, mi Señor. Y a ti, mamita María, cómo olvidarme de ti, que eres la gran intercesora, la que siempre está pendiente, la que siempre está intercediendo por nosotros ante tu Hijo. También te queremos pedir, mamita, que nos ayudes con esa intercesión constante que tú tienes, para que a través de ella podamos obtener el Espíritu Santo que tu Hijo nos manda, que es la unión entre tu Hijo y su Padre. Así que nos quedamos con esa satisfacción de saber que tú siempre nos acompañas, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendita y venerada seas por siempre, mamita María. Amén y amén. Bueno, fíjense que hace poco estábamos meditando un poco con mi esposa y nosotros los salvadoreños tenemos una frase bien interesante que decimos: cómo pasa el tiempo, a veces no se siente. A veces el tiempo es tan rápido que de repente nos damos cuenta de que ya en el día amanecimos, se hizo de noche y así va una carrera constante. Y dentro de esa carrera constante, hace poco estábamos meditando con Mirna de que prácticamente estamos a punto de cumplir 50 días después de que
se dio aquella fiesta de Pascua, aquella fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Ahorita nosotros vamos rumbo a una celebración bien importante y bien interesante, que para nosotros los católicos tiene que ser como un símbolo de partida, que tiene que ser como la llenura que nosotros nos da todo ese periodo, ese recorrido que hemos hecho a través de este tiempo, y que vamos a culminar, a culminar el domingo con ese encuentro con el Espíritu Santo, con esa conmemoración que vamos a tener de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles en aquella época. Pero como ya vamos a leer en las escrituras de hoy, ese acontecimiento no se quedó únicamente ahí, sino que viene siendo constantemente para todos los que pedimos y lo que invocamos al Espíritu Santo. Como bien lo decía Humberto antes de este programa, el Papa Francisco nos dice: no nos apoderemos solo nosotros, el Espíritu Santo está ahí para que aquellos que lo invoquen, aquellos que quieran permitirle abrir esa puerta que uno tiene en el corazón, Él va a morar y va a estar ahí siempre presente en nosotros, siempre y cuando dejemos que Él actúe. Dejemos que nosotros nos hagamos más pequeños para que Él se apodere de todos nosotros. Entonces, ahorita vamos camino hacia ese Pentecostés. Vamos a caminar como familia, y eso es lo que pretendemos transmitirle en este programa, que vivamos nosotros en familia ese Pentecostés, que el Pentecostés no es nada más que la fiesta que celebra los 5 días después de la Pascua, y en la cual, como les decimos, se conmemora la venida del Espíritu Santo. El origen de esta fiesta tiene similitud con lo que hacían los judíos, los cuales de 50 días después de que Dios les había entregado la ley a través de Moisés, ellos celebraban esta fiesta de Pentecostés. Entonces, por ahí más o menos viene, si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista histórico. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos camino a la venida del Espíritu Santo, y es la fiesta, como les repito, de nosotros los católicos, llamada Pentecostés como tal. Entonces queremos motivarlos. La verdad que en este programa nosotros lo que queremos hacer es motivarlos a que se viva esto en familia. No lo hagamos tan individual, no lo hagamos tan personal, vivámoslo en familia, para que también nuestros hijos puedan experimentar y puedan sentir, siempre y cuando abran su corazón a la venida del Espíritu Santo. Pero como siempre en este programa, y como toda la vida hemos hecho, nos vamos a basar en lo que nos dice la palabra de Dios para poder entender y para poder descubrir qué es esta venida del Espíritu Santo, en qué consiste, para ir descubriendo poco a poco a través de la palabra de Dios que nos ha dejado en las Santas Escrituras todo lo que vamos haciendo. Y recordemos un nexo bien importante que está ahí: toda la palabra de Dios que leemos es inspirada por el Espíritu Santo, lo cual ha tomado a diferentes personas, a diferentes seres humanos, a diferentes apóstoles, a diferentes personas, no puedo decir de otra forma, de que nos han ido revelando a través de la acción del Espíritu Santo, y los ha motivado a que escriban. Entonces, vamos a hacer una lectura que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos de 38 y 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto para que podamos ir entendiendo un poco. Dice: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Esta es palabra de Dios. En esta lectura reafirmamos lo que ha dicho el Papa Francisco. Reafirmamos cuando él dice: no nos apoderemos solo un grupito del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para todos. La palabra de Dios nos dice al final del versículo 39, primero, que es un don de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, porque dice para ustedes y para sus hijos. Es para todos, no está haciendo distinción, porque todos somos hijos de Dios. Y entonces también nos dice que es para todos aquellos a los cuales el Señor
quiera llamar. Y en ese quiera llamar quiere decir, aunque estemos lejos, aunque no lo conozcamos en este momento, aunque en este momento tengamos dudas, aunque en este momento no nos consideremos que somos muy allegados a la iglesia, por ejemplo. Sin embargo, el Espíritu Santo se va a derramar en aquellos en los que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pentecostés? Nosotros con Pentecostés, al celebrar este acontecimiento, lo que estamos haciendo es renovando una promesa que Dios nos dejó, cuando nos dijo que nos iba a dejar aquel paráclito, que nos iba a dejar aquel que nos iba a cuidar y que nos iba a orientar a lo largo de nuestra vida. Entonces, toda la familia como tal, estamos llamados a recibir a ese Espíritu Santo, porque para nosotros en realidad es la promesa, para nosotros, para nuestros hijos es la promesa. Entonces, lo que Dios unió en una familia, en los pactos que hizo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hizo lo mismo, y estamos haciendo lo mismo hoy con esta conmemoración de lo que es Pentecostés. O sea, descubramos y entendamos este nexo tan interesante y este nexo tan profundo que hay. Descubramos este nexo porque Jesús no nos quiso dejar solos cuando Él se fue. Él sabía que siempre iba a estar presente en nosotros, y por eso nos dijo que nos dejaba ese paráclito. Y en esa vez que estaban reunidos ahí los apóstoles con la Virgencita María esperando la venida del Espíritu Santo, es cuando Él llega y empieza a habitar en cada uno de nosotros. Y como hemos leído en la palabra de Dios, nos dice que no es exclusivamente de un grupito, sino que es para todos. Para todos. Y cuando dice para todos, es absolutamente todos. Es para los que el Señor tiene ya predestinado y para que los que el Señor tiene y quiere estar presente en ellos. Entonces aquí viene la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros, y es que ¿por qué Pentecostés en realidad es tan importante? O sea, descubramos y tenemos que descubrir y tenemos que entender y tenemos que vivir por qué razón Pentecostés es tan importante. Entonces, ok, es importante porque se celebra la venida del Espíritu Santo, pero ¿qué genera la venida del Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo lo que genera son cambios, y ese cambio trae un nuevo amor, y ese nuevo amor nos va a capacitar para una misión especial. En ese orden, imagina qué interesante, el Espíritu Santo lo que nos hace es que nosotros cambiemos. Una vez recibamos el Espíritu Santo, nosotros como personas, como familia, nos vamos a hacer los mismos. Y al recibir y al estar abiertos y a ir constantemente dejando que el Espíritu Santo nos vaya moldeando, vaya actuando en nosotros, eso es lo que nos va a hacer, nos va a traer un nuevo amor, nos va a traer el verdadero amor de Dios, el verdadero amor que a nosotros nos hace falta, tanto como personas y sobre todo como familia. Y una vez que nosotros vayamos en ese camino, vayamos en esa forma, que en ese hilito que nos va dejando el Espíritu Santo para que nosotros nos sirva de guía en nuestra familia, en ese periodo nosotros nos va a capacitar para alguna misión que no sabemos cuál es, que Él va a tener predestinada en un momento determinado. Las misiones que nos da el Señor son muchas, son múltiples. Y eso solo lo vamos a descubrir si nos vamos a ir dejando llevar por el Espíritu Santo que va a ir actuando en nosotros. Entonces Pentecostés es importante precisamente por eso, porque celebramos y porque permitimos la venida del Espíritu Santo al abrir nuestro corazón a nuestro Señor, y esa entrada del Espíritu Santo en nosotros, como les repito y les vuelvo y les reafirmo, nos va a permitir cambios que nos va a llevar a encontrar el verdadero amor de Dios y nos va a preparar para la misión que Él nos va a tener preparada. Por eso es importante que nosotros como familia nos sintamos renovadas con el Pentecostés como tal. Por eso es importante que nosotros como familia dejemos que actúe esa renovación interior que nos va a permitir o que nos va a dar el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Miren, definitivamente el Pentecostés trae cambios en la familia. Dentro de esos cambios nosotros tenemos que ver, no tenemos que detenernos y tenemos que ver hacia dónde vamos. Tenemos que hacer como un paro, tenemos que examinarnos nosotros como familia, como personas, para ver hacia dónde vamos. Eso es lo que se llama
Nos vamos a proyectar, vamos a tratar de ver hacia qué camino nosotros vamos a seguir. Fíjense que hay una lectura bien especial que nos va a ir definiendo un poco este tema. Ya vimos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 que el Espíritu Santo se derrama y va a donde Él quiere y donde Dios tiene designado, y es para todos los que quieran de alguna forma abrir su corazón. Pero también tenemos que ver cómo van a ser esos cambios y dónde van a surgir esos cambios, para que nos abramos un poco más este concepto, para que entendamos un poco más esto, para que lo hagamos vida. Es que vamos a hacer otra lectura que se encuentra en la primera de Samuel, en el capítulo 10, versículos del 6 al 7. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículos del 6 al 7. La palabra del Señor nos dice: entonces te tomará el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Dios está contigo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está como ese que hemos dicho, que el Espíritu Santo genera cambios. La palabra de Dios nos dice: entonces, cuando el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios te tome, serás cambiado a otro hombre. Ahí está, en la palabra de Dios, ese cambio que nos genera. Entonces el Espíritu Santo nos va a llenar, como decimos, para generar cambios y para que nos proyectemos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ese es un proceso no de un momento y acabó. Este es un proceso continuo que nos lleva toda la vida. Este es un proceso continuo que nos va llevando hacia estar al final de nuestros días en unión con nuestro Señor. Entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo nos llena para generar cambios, pero tenemos que proyectarlo, pero hay que tener cuidado. Este cambio y esta llenura del Espíritu Santo es todo lo que le llamamos un proceso de conversión, y el proceso de conversión dura toda la vida hasta que llegamos a la presencia de nuestro Señor. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya continuamos desarrollando este tema. Oye, hermano, y este santo mando es el Señor. Ahora sí, alabando a nuestro Padre bendito.
al 2298-5673. Radio San José, voz de la Sagrada Familia. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de que vamos y vivamos en familia este Pentecostés. Y ya hemos descubierto en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos de 38 al 39, qué es o hacia dónde vamos en Pentecostés. Pero también descubrimos cuando leímos en la primera de Samuel, en el versículo 10, versículos del 6 al 7, que cuando el Espíritu Santo nos toma, definitivamente nos genera un cambio. Y ese cambio nos genera, y es donde nosotros tenemos que ver y proyectarnos. Y decíamos que hay que tener mucho cuidado, porque a veces creemos que ya se efectuó el cambio y lo detenemos y no permitimos que el Espíritu Santo actúe a lo largo de ¿cuánto tiempo? A lo largo de toda nuestra vida. Eso es lo que se llama el proceso de conversión de nosotros, y que termina cuando nosotros nos dormimos para ir ante la presencia de nuestro Señor, que es la meta que todos como católicos debemos de tener. Y como les decía, hay que tener mucho cuidado, si no, en la misma Biblia podemos leer tantos casos. Por ejemplo, el caso del rey Saúl. El rey Saúl, que era un ungido de Dios y que tuvo un encuentro poderoso, pero al final se dejó llevar por las cosas del mundo. Al final el rey Saúl se dejó llevar por los placeres, por el poder, y al final de cuentas detuvo su crecimiento. Entonces detuvo la acción del Espíritu Santo con él. Eso lo pueden encontrar en la Biblia, ahí pueden buscar a Saúl y pueden leer la historia de él. Pero también viene, y dentro de esto tenemos que preguntarnos, dentro de este cambio, si nosotros como familia, si nosotros como personas estamos abiertos a los cambios que el Espíritu Santo nos va a ir proponiendo en nuestra vida. O sea, toda familia de alguna u otra forma tiene que pasar por épocas de cambio, por distintas etapas que las mismas familias tienen por naturaleza. Y entonces a veces, si las cosas permanecen igual, probablemente caigamos en esa rutina. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo, van a empezar a haber cambios, a veces imperceptibles por nosotros, pero que a la larga esos pequeños detalles imperceptibles para nosotros van a ser un testimonio de vida que poco a poco nos va a ir permeando y nos va a ir haciendo que vayamos cambiando nuestras cosas de la vida que podamos haber tenido. Y fíjense que dentro de esto, el cambio que hablamos, dentro de estas tres cosas que produce la acción del Espíritu Santo, y estamos hablando de generar cambios, está que ahí tenemos como seres humanos diferentes tipos de actitudes ante ese cambio. Una actitud es que a veces nosotros nos negamos a ese cambio. Nosotros como personas a veces tratamos de negarlo. Y entonces nos surgen aquellas frases como yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. En esto hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros como personas pensamos así, si alguien de nuestra familia piensa así, hay que tener cuidado, porque ahí estamos dudando de el poder de Dios. Si nosotros creemos que nada ni nadie nos puede cambiar, estamos dudando del poder de Dios, y ese es uno de los pecados más graves. Dudamos de la acción del Espíritu Santo. Y si se recuerdan, uno de los pecados que no puede ser perdonado es las ofensas al Espíritu Santo. Así que si nosotros nos negamos al cambio, hay que examinarse profundamente y tratar de ver por qué no lo estamos permitiendo. Algunos se resienten, algunos se resisten al cambio. Se resisten al cambio porque creemos que no vamos a lograr hacerlo, porque no creemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Hay que tener todo cuidado con eso. Y algunos resienten el cambio. O sea, algunos resienten el cambio porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida y nos queremos quedar en donde estamos. No queremos apartar nuestro confort, sino que queremos seguir en nuestra situación actual. Entonces, esas tres cosas, lo que estamos haciendo es básicamente apartándonos del Espíritu Santo.
estamos apartándonos de la acción del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien el Espíritu Santo nos genera cambios, también nosotros tenemos que abrir nuestra puerta del corazón para recibir y para acoger y para entregarnos al Espíritu Santo para que actúe en esos cambios que nosotros tenemos. Pero también decimos que el Espíritu Santo nos quiere cambiar a nosotros por completo. Entonces, el llamado de atención a nosotros y a nuestra familia es que no nos opongamos, porque el Espíritu Santo va a generar cambios primero en ti, primero en mí, para que después ese cambio que poco a poco ha ido generando en mí, va a ir cambiando también poco a poco a la familia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si yo antes era enojado, gritón, si permito la acción del Espíritu Santo, de repente ya no me voy a ir enojando tanto, ya no voy a ser tan gritón, y poco a poco voy a ir dejando de lado eso. Y entonces mis hijos, mi esposa se va a dar cuenta de que que antes gritaba, que era de mecha corta, o ya no es así. Y van a empezarse a preguntar, ¿y qué está pasando? Ahí es donde decimos que el Espíritu Santo empieza a actuar, empieza a transformarnos, y eso que está viendo la demás gente de lo que éramos o lo que somos, nos les va a llamar la atención y va a empezar también a permitir que ellos quieran tener ese cambio que están viendo en nosotros. ¿Se dan cuenta lo importante? O sea, ese es lo importante que tenemos que tener nosotros. Pero también decimos que Pentecostés, con ese encuentro con el Espíritu Santo, nos trae un nuevo amor, nos trae el amor de Dios, el amor que nosotros necesitamos en la familia. Necesitamos ese amor que nosotros siempre lo estamos buscando como seres humanos, siempre lo estamos buscando como personas. Y vamos a tomar una lectura que está en Efesios, en el capítulo 2, versículos del 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Nos dice: pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué profunda estas palabras. Dice: Dios es rico en misericordia. Y por eso es que está esperándonos a que nosotros le abramos esa puertecita del corazón, a que nosotros lo dejemos entrar a nuestra vida, o sea, le permitamos. Él siempre va a estar ahí, pero Él nos dio el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros lo hiciéramos por libre voluntad. Si nosotros permitimos que la miseria de Dios actúe en nosotros, ¿qué es lo que pasa? El amor de Él es tan inmenso, es tan rico, que nos va a cubrir, que nos va a dar. Y entonces nosotros, si estábamos muertos, ¿qué quiere decir estar muertos en la Biblia? Estábamos llenos de pecado. Y por eso lo afirma la palabra: si nosotros estamos muertos por nuestras faltas, dice, Él nos hizo revivir con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero que se entregó por nosotros y que en la Pascua Él resucitó. Y precisamente 50 días después, que es hacia lo que vamos, Él va a estar con nosotros. Y entonces, por pura gracia, por pura entrega de Él como Cordero, nos lavó nuestros pecados. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿cómo está en ti, cómo está en tu familia el amor por la presencia de Dios? ¿Cómo lo estás viviendo? O sea, ¿cómo vas a permitir o cómo lo estás viviendo en este momento de tu vida? Es como hacerse un autoexamen, a lo que lo estamos llamando. Fíjense que en este caso la iglesia de Efesio, si vemos la lectura y empezamos a leer un poquito el contexto, había perdido como un poco la llenura de ese Espíritu Santo. Entonces a lo que les está llamando es que vuelvan de nuevo, que retomen el camino, que vuelvan a ese camino de conversión, que se agarren de ese hilito que el mismo Señor nos va a ir dejando en su camino. Entonces, pregúntate, tenemos que preguntarnos nosotros como personas, tenemos que preguntarnos que si sentimos que hemos ido perdiendo ese primer amor por Dios. Es una pregunta que nosotros tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que preguntarnos qué ha sido lo que se ha hecho que se haya ido apagando el Espíritu Santo en nuestra familia, esa presencia de ese amor. ¿Qué es lo que ha hecho que nuestra familia se haya ido perdiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos amando más que al Señor? O sea,
será nuestro trabajo, será nuestra parte económica, será nuestro complacerme yo mismo. No sé, tenemos que examinarnos qué es lo que amo más y que por eso no dejo o no permito sentir el amor de Dios. No permito que el Espíritu Santo se apodere de nosotros. ¿Será algún pasatiempo? ¿Será alguna pasión las que tenga yo, que estoy alejándome de Dios? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que renovar el amor con su presencia. Tenemos que volver a retomar ese amor de Dios para que nos vuelva a apasionar y que nos siga transformando. Ese es como un reto que nosotros tenemos que estarnos presentes. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Jesús? Decía que todos seamos pastoreados, que todos seamos protegidos por Él y que ninguno de nosotros se pierda. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces nosotros tenemos que ir dentro de eso, a ir tomando, a ir haciendo vida todo lo que el Señor nos va a ir permitiendo. Entonces, fíjense qué interesante. Nosotros lo que tenemos es que dejar que el Señor actúe. Es que no tenemos en realidad que hacer mucho, únicamente tenemos que dejar que Él actúe. Tenemos que empezar a oír esa vocecita que nos llama en el día a día, en el momento constante, en esos que a veces nosotros nos da deseo. Por ejemplo, que hoy tengo deseos de ir al Santísimo, o que por ejemplo que hoy tengo deseos de hacer un rosario, o que por ejemplo de repente me nace el deseo de empezar a ir a misa todos los días. No sé, son cosas que poco a poco se van presentando en nuestra vida de alguna forma. Ya vas a misa, por ejemplo, pero no únicamente a oírla, sino que vas a escucharla y vas a disfrutarla y vas a vivir todo el momento que implica la Eucaristía. Eso es permitir que el amor de Dios vaya entrando y vaya permeando en tu familia. Y como te digo, esto entrar y ese permear es lo que nos va dando la presencia del Espíritu Santo como tal. Entonces, el amor en la familia tiene que ser de alguna forma, o puede ser por apariencia, o puede ser porque así nosotros lo permitimos. O aparento, o lo vivo, o lo manejo a nivel de cerebro y guardo apariencias, o lo hago por convicción y hago un estilo de vida. Fíjense que en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1, la palabra de Dios nos dice algo al respecto que nos puede iluminar mucho. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios nos dice: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campaña que retiñe. Esta es palabra de Dios. O sea, podemos tener mucha capacidad, podemos tener mucho dinero, podemos tener mucha entrega, podemos tener lo que sea, pero si nos falta el amor de Dios, no vamos a hacer nada. O sea, no vamos a lograr nada. O sea, una familia sin el Espíritu Santo le va a costar amarse, sino cuánto va a ser imposible hacerlo como tal, y va a vivir de pura apariencia. O sea, probablemente sean familias que se miran felices, contentas, pero de alguna u otra forma va a ver que cualquier problema o cualquier dificultad los puede llegar hasta resquebrajar. Se pueden preocupar básicamente por lo que ven afuera, pero no por lo que están adentro. Y una familia en el Espíritu Santo tiene ese amor y vive esa esencia. Entonces su preocupación no es agradar a los demás, sino que su preocupación es hacer vida lo que nos dejó Dios en su palabra, lo que nos dejó Jesucristo a lo largo de su prédica cuando estuvo entre nosotros. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos a concluir este tema. Resplandece en mí, tú me cuidarás, tú me
Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas y mire, hemos descubierto lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Primero nos dijimos que nos llama y nos lleva a un cambio. Después nos dijimos que nos trae el verdadero amor. Y ahora vamos a concluir diciendo que nos capacita para la misión. Esos 3 puntos son los que hemos desarrollado. Repito, nos produce un cambio, nos llama al verdadero amor que es Dios y nos capacita para la misión que Él nos tiene preparados en la vida. Aquí viene y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Fíjense que habemos personas que recibimos y habemos personas que damos, si lo queremos ver en ese concepto. Entonces muchas familias buscan a Jesús para únicamente saciarse del pan, pongámoslo de esa forma. Entonces lo buscan únicamente para satisfacer o para encontrar, para sobrevivir el día a día, por ejemplo, para escuchar la palabra, para ahogar o superar alguna pena, etcétera. Pero se quedan ahí. O sea, se quedan en esa zona de confort. Voy a misa un domingo, ya cumplí, y después pues me olvido, ¿verdad? O sea, nos quedamos únicamente en esa acción, en recibir. Pero también hay que dar otro paso, que también no es únicamente recibir, sino que dar. Porque Jesús de alguna forma sigue invitando a todos, a los sedientos, para que seamos tomados por el Espíritu Santo. Entonces lo que Dios nos pide, y siempre nos dice en toda su predicación, nos decía, los he llamado para que reciban el amor de Dios, pero también para que vayan a difundir el amor de Dios. Y esa es una de las misiones que nosotros tenemos que tener como cristianos católicos. Entonces, ¿qué concepto nosotros tenemos como familia de esa misión? Porque nosotros podemos ser de esas familias que únicamente estamos recibiendo. Entonces, ¿qué? Puede ser que la iglesia la busquemos como una cajita de seguridad. Puede ser que la iglesia la busquemos como un aprendizaje para recibir y saber cómo ser mejores personas, por ejemplo. Puede ser que queramos medir qué tan grande es esa cajita donde nos podamos reunir y cuánta gente nos vamos a reunir, por ejemplo. Y buscamos la iglesia como un templo o como un hospital. Puede que tengamos ese concepto. Y si nos quedamos únicamente en ese concepto, sí, vamos a recibir mucho. Pero Dios quiere no que nos quedemos en el recibir, sino que demos el paso también de ir hacia dar. Entonces, si nosotros deberíamos de cambiar un poco eso, entonces en lugar de buscar a la iglesia como una caja de seguridad, nosotros deberíamos de buscar la iglesia como un gran lugar donde se ve la mano de Dios, como el sitio donde vamos a encontrarnos con Dios, como el lugar donde nos vamos a encontrar con Dios, tomando como iglesia, por ejemplo, el templo. Tenemos también de que tenemos que en esa predicación no únicamente recibir y entender lo que nos mandan, sino que darlo a entender a aquellas personas que de otra forma no lo han recibido. Tenemos que medir no únicamente el lugar donde nosotros nos reunimos, solo como aquel lugar donde vamos a estar reunidos 1 hora, hora y media, dependiendo de la prédica del Padre, en la misa, de qué tan larga sea la misa, sino que también nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer a través de esa misa, que es la misa es un envío hacia esa misión a la que el Señor nos está dando, a hablar, a dar la palabra de Dios. Miren, en nuestra parroquia, cuando el Padre termina, siempre dice, vayan a dar la palabra de Dios a los hermanos que no la saben. Y no es que vayamos a hacer jornadas especiales, sino que lo que Él dice, en su lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu casa, ve a dar la palabra de Dios. Esa es la misión. Y finalmente, como decimos, no vamos a confundir lo que es la iglesia con el templo, porque el templo es donde nosotros nos reunimos, la catedral, la parroquia, etcétera. Sino que lo que tenemos que hacer nosotros es que descubrir que la iglesia somos todos nosotros. La iglesia es toda la gente que estamos siguiendo al Señor. Esa es realmente la verdadera iglesia de nosotros. Entonces,
¿Se dan cuenta la diferencia? O somos católicos pasivos que únicamente recibimos, o ya tenemos que convertirnos a través de la acción del Espíritu Santo en aquellos católicos que salen a dar cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Es que miren, dar a conocer o dar un testimonio no es nada más que hablar de la experiencia a lo largo de tu vida que has tenido ante la presencia de Dios en tu vida, cómo te ha transformado, y son cosas no necesariamente, como les digo, espectaculares, sino que son cosas pequeñas en el día a día. De aquella persona que era gruñona, hoy se ha convertido en una persona muy amable. De aquella persona que le daba pena hacer una alabanza, hoy es de las personas que más disfrutan una alabanza. De aquella persona que se sentaba a comer únicamente a aquella persona que se sienta a comer y que bendice sus alimentos. De aquella persona que te daba pena andar con la Biblia, hoy la andas, porque no es para que te vean, no es para que se den cuenta los demás, no, es simple y sencillamente para que la puedas abrir y seguirla leyendo y estudiando poco a poco. Ahora, para entender, por ejemplo, y este es un tip adicional, si queremos entender realmente la palabra de Dios, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado a los diferentes autores de los diferentes libros, de los diferentes evangelios. A través de su Espíritu Santo se apoderó de ellos y hizo que escribieran. Pero para entenderlo, nosotros también tenemos que pedir la presencia de ese Espíritu Santo que inspiró a aquellos, para que nosotros también podamos entender qué es lo que nos quisieron decir con aquella inspiración. Pero ese es otro tema, pero sí los quería dejar sentados en este programa. Entonces, ¿a qué nos llama todo esto? Nos tiene que llamar a que nosotros tenemos que ser familias que vayan transformando el mundo. ¿Y cuánta falta nos hace hoy en día a esas familias que transforman el mundo? Nos hacen falta tú como familia, que nos ayudes a transformar el mundo, que nos ayudes a transformar ese mundo que estamos viviendo tan lleno de pesimismo, tan lleno de maldad, tanto abandono, tantas cosas materiales que nos están tratando de inculcar, para que busquemos el verdadero amor de Dios. Entonces no hay tiempo que perder. Miren, el mundo nos está necesitando en este momento. Necesitamos nosotros como familias católicas que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, y que a través de esa presencia de Dios podamos salir al mundo, para que el mundo nos vea, para que el mundo quiera decir: yo quiero ser como esa familia que se goza en la presencia de Dios. Entonces nosotros como católicos no tenemos que ver al mundo como una amenaza, no tenemos que ver a las familias que nos están amenazando, sino que al contrario, tenemos que nosotros darnos, para que las demás personas descubran en nuestra familia, descubran en nosotros eso, esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que únicamente teniendo a Dios en tu vida, teniendo a Dios con ese amor que solo Él nos da, podamos encontrar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, una familia renovada, que vayamos al encuentro del Espíritu Santo, que vayamos a vivir ese Pentecostés, tiene que tener cambios palpables. No tenemos que detenernos, tenemos que ir más allá. Nos va a traer un amor en la familia como tal, pero un amor para amar a Dios, no como pasatiempo, sino como una pasión y como una entrega, para amar a la familia como el núcleo de la felicidad y no únicamente por apariencia. En fin, nos va a traer el amor verdadero de Dios, que es el único y verdadero amor que nos da. Recuerden lo que hemos dicho en muchos programas: Dios te ha escogido a ti para que a través de ti Él le va a demostrar el amor que te tiene a tu esposa. Y también Dios te escogió a ti para que a través de ti pueda Él bajar el amor que Dios tiene para tus hijos. O sea que la misión que tenemos nosotros como padres es darles a conocer a nuestros hijos el amor de Dios a través de nosotros. Y finalmente, en este Pentecostés, en este encuentro con el Espíritu Santo, como les decimos, nosotros como familias estamos llamados a una misión, y tenemos que dejar de ser aquellas familias que únicamente reciben, sino que ya tenemos que ser familias que nos llame a transformar el mundo, entregándonos, dando testimonio, porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer es dar el testimonio que Dios nos tiene y que la familia nos va teniendo en ese testimonio que nos quiere ver. Entonces, la llamada
es precisamente esa. Con esto esperamos de que este Pentecostés que vamos a vivir pronto, que estamos a unos días de vivirlo, puedan ustedes hacerlo vida. O sea, puedan hacer vida y puedan permitir que el Espíritu Santo realmente permee en su vida y en sus hogares. Hacia eso estamos llamados y hacia ahí vamos. Así que queda sembrada de nuevo otra semillita más de su programa Familia Formadora de Personas, y los incentivamos a que vivan en familia. Desen la oportunidad de vivir la presencia del Espíritu Santo y que Dios lo pueda tener. Miren, muchas parroquias tenemos lo que es ya una vigilia del sábado para que ya el domingo, cuando vayamos a misa, ya estemos preparados y listos para recibir ese Espíritu Santo que Dios nos envía. Y como leímos al primera en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 38 al 39, leímos que es para todos. Así que no desperdiciemos esta oportunidad y sepamos que Dios está ahí siempre a que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos de nuevo su sintonía. Este es su programa de Familia Formadora de Personas, y como siempre los esperamos el próximo jueves a otro programa más, y esperamos que esta semilla que día a día se vaya sembrando el Señor en nuestro corazón, y que a través de este programa ponemos un granito de mostaza para que esperamos que germine en su corazón, pueda ayudarles en su caminar para su encuentro con el Señor. Así que les agradecemos, repito, su sintonía. Somos de el Movimiento de Encuentros Conyugales, nos reunimos en la Parroquia del Carmen de Santa Tecla todos los jueves. Hoy los esperamos a nuestros viveros a partir de las 7:15 de la noche con los brazos abiertos. Así que nos despedimos de su programa con esta linda ejaculatoria, diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.